Mi nombre es Jair Felipe Calil, con número de carnet 2021-291, código académico P4V y código técnico B4V. Este es mi video sobre el proyecto libre de electromagnetismo. Y mi proyecto consiste en encender un foco de corriente alterna por medio de un sensor de movimiento. Y esto lo hacemos gracias al relé. Y utilicé un circuito integrado 555 para utilizarlo como temporizador y programarle cuánto tiempo quiero de encendido en el foco o apagado. Y en este caso lo configuré en el modo de monostable. Y para calcular el tiempo se multiplica 1.1 por la resistencia por el capacitor. Entonces acá podríamos poner un potenciómetro de precisión para regularle cuánta resistencia queremos, y también podríamos cambiar un capacitor por uno más grande si en dado caso queremos más tiempo de encendido. Y en este caso pues el mío va a ser de aproximadamente 3 segundos. O 2 segundos, aproximadamente 3 segundos. En el pin 5 tendremos un capacitor en cerámico de 10 nanofaradios. El pin 6 y pin 7 están juntos, y y esos dos van hacia la resistencia. De ahí va el capacitor, y luego va el pin 1 también conectado hacia el negativo del capacitor, y van a tierra. De allí tenemos también en la entrada tenemos esta resistencia de 1K y el LED para verificar si entra el pulso por el sensor de movimiento, ya que el sensor va a tener que tirar el pulso, y mediante ese pulso pues va a activar el circuito integrado. Estamos trabajando sobre 12 voltios. Esto lo pueden hacer con 5 voltios y usando un relé de 5 voltios también. De ahí en el pin 3 de salida tenemos una resistencia de 1K y que va hacia el ánodo de LED, y el cátodo de LED va a ir hacia la base de un transistor. El emisor va a ir a tierra, y el colector va a ir hacia un pin de la bobina del relé. El otro pin de la bobina va a ir hacia positivo, y el común va a ir hacia el foco. El común del relé va a ir hacia el foco. Del foco va a salir otro cable que va a ser el AC, que va a ser la corriente alterna de la fase de la corriente alterna. El negativo va a ir hacia cualquiera de nuestras patillas de nuestra bobina, de nuestro relé, ya que acá tenemos el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Utilizo el normalmente cerrado abierto, ya que este sensor es normalmente cerrado y no iba a funcionar como yo quería, ya que si yo lo pongo en el normalmente cerrado, este sensor va a activar, este foco va a quedar encendido, y hasta que cuando detecte movimiento del sensor pues va a apagarse. Entonces hay que invertirle el pin. Por eso les digo, si va a ser un sensor normalmente abierto, entonces pues lo ponen en este lado del pin. Bien, dicho esto, entonces ya les dije cómo la resistencia se multiplica por 1.1 por el tiempo, del circuito integrado va a ser 1.1 por la resistencia por el capacitor. Bien, entonces el sensor también es de 12 voltios, por eso es que estoy trabajando con 12 voltios.
Si ustedes tuvieran uno de 5 voltios, entonces pues trabajan con uno de 5 voltios. Y bien, entonces les recomiendo que tengan, digamos, placas, y si no consiguen una en una electrónica, tal vez piezas o algo así, entonces pues pueden sacárselos de una placa que ya esté como reciclaje. Este relé se lo saqué una placa de un microondas, si no estoy mal, y pues de 12 voltios me hizo cabal, ya que yo no conseguí en donde fuera a comprar. Entonces veamos el funcionamiento de nuestro circuito. Ahí está encendiendo. Bien, ya encendió. Entonces voy a conectar el foco. Solo voy a poner un poco, voy a descansar un poco acá. Bien, ya conecté. Y como vemos, acá el sensor pues va a detectar movimiento y se va a encender, como vemos. Y como les dije, aproximadamente 2-3 segundos se va a tardar. Y ven, como vemos, está funcionando el sensor. Si nosotros no nos movemos, pues va a quedarse apagado el foco. Y si nos movemos, pues ya funciona. Entonces este ha sido mi proyecto sobre el proyecto libre, perdón, y utilizando un circuito integrado 555 y mediante el relé. Bien, este ha sido mi video sobre el proyecto libre de electromagnetismo. Muchas gracias.